Vamos a hablar hoy sobre lo que es la preprensa, qué significa, a qué apunta y cuáles son todas las posibilidades que nos brinda para perfeccionar los trabajos que llevamos a llevar a producción. Así que bienvenidos a esta charla que espero sea muy provechosa. Inicialmente vamos a resaltar la importancia de la preprensa. La importancia radica en prever la producción gráfica de un diseño con una manera eficiente en tiempos y costos de ejecución. Es decir, nosotros debemos contemplar previamente la solución de los errores antes de que estos aparezcan durante y después del proceso de la impresión. La mayoría de los diseñadores desconocen los parámetros de producción y por eso con los diferentes proveedores pueden ocurrir problemas de comunicación o errores que se pudieron haber evitado si conocíamos estos parámetros de preprensa. También nos va a evitar el incurrir en sobrecostos y nos va a permitir dar una mejor asesoría al cliente. Entonces, ¿qué es la preprensa? La preprensa es la parte del proceso de producción de un impreso posterior al diseño y anterior a la impresión. También se conoce como preimpresión. ¿Qué ocurre entonces? Que para iniciar un proceso de impresión exitoso se deben conocer las características de lo que son la clase de papel, las clases de tintas, el tipo de impresión o el proceso de impresión o el sistema de impresión, lo mismo que los acabados, si hay barnices, si hay laminados mates o plastificados brillantes o si hay, por ejemplo, reservas UV o aplicación de UV total, etc. Son términos muy importantes a la hora de podernos comunicar mejor con el proveedor. La preprensa incluye el ajuste de imágenes y textos, es decir, la creación de un archivo de alta calidad para impresión. Normalmente esos archivos son PDFs. Esos archivos PDF, recordemos que un PDF es un archivo universal, con un lenguaje universal que nos va a permitir generar planchas negativos o positivos para posteriormente llevar eso a impresión. Actualmente el formato de entrega del original del cliente es normalmente pues electrónico, ¿cierto? Lo digo así porque analógicamente uno podría entregar también un archivo en material opaco, o sea, análogo, impreso, y a partir de ese archivo generar las copias siguientes o las reproducciones que se vayan a realizar sobre ese original. Generalmente lo que envían a las preprensas son los PDFs. Y esos PDFs son archivos nativos de programas como Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Scribus, QuarkXPress, etc. En alguna época existió PageMaker. PageMaker de Adobe era un programa muy similar al QuarkXPress, pero tenía unas limitaciones porque era un programa supremamente denso y difícil de articular. ¿Qué ocurrió? Cuando Adobe compró Macromedia, Macromedia había creado un programa que se llamaba Freehand y también el otro muy conocido, el Flash. Lo que hizo fue fusionar Freehand con el PageMaker y nació el InDesign. Adobe InDesign es el programa por excelencia para la creación de catálogos, libros, es decir, es un programa que nos va a permitir generar una cantidad de páginas. ¿Que Illustrator lo puede hacer? Sí, pero InDesign tiene una plataforma ideal para el flujo de texto y archivos de gran tiraje. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comenzar un proceso de preprensa? Entonces, lo primero es la orden de producción. En esa orden de producción vienen los parámetros del arte. También puede ser una revisión o puede ser simplemente una anotación, un brief, etc. Generalmente lo que encontramos es una orden de producción.
En la orden de producción está resaltado quién es el cliente, cuál es el tipo de producto que se va a realizar, qué cantidades se van a imprimir de ese producto, cómo se compone. En este caso que hablamos de una revista, se compone por cuartillas. ¿Qué es una cuartilla? Una cuartilla es la división de una hoja en dos partes, o sea, doblada en dos partes. Al doblar una hoja en dos partes nos genera 4 páginas, por decirlo así, ¿cierto? Se habla por cuartillas porque finalmente a la hora de realizar el emblocado de ese catálogo o de ese libro, debe dar páginas con múltiplos de 4. Así garantizamos que vamos a tener pues un correcto finalizado de ese material. Entonces debemos tener en cuenta los acabados. Por ejemplo, si lleva un metalizado, entonces se requeriría un estampado al calor. Ese estampado al calor requiere de un cliché y ese cliché se calienta y al colocarse contra la cinta metalizada va a transferir la información sobre la superficie. También hay algo que se llama foil, que ya es en frío, pero requiere igualmente tenerlo reseñado desde la orden de producción. Entonces, si lleva una reserva UV, hay que sacar una película adicional para eso. Si lleva una tinta especial, entonces ya sería una plancha adicional para imprimir ese color adicional, esa tinta especial. O si es policromía, entonces, ¿cómo va a ser el resultado de la impresión de ese archivo? Luego tenemos lo que se llama prevuelo, preflight o lista de chequeo. Este término se acoge desde la aviación, de los términos de la aviación. Por ejemplo, si nosotros imaginamos el piloto en la cabina, él no tiene la posibilidad de mirar o de ver si los alerones se están moviendo o no, por ejemplo, o si el timón de cola también se está moviendo o no, pues él está en la cabina, ¿cierto? Para eso hay personal de apoyo en la pista y por radio él va comunicando. La idea es checar en tierra que todo esté funcionando perfectamente, porque pues ya después volando va a ser muy difícil poder corregir cualquier anomalía en la nave. Es importante la reseña de este prevuelo porque nos va a permitir verificar lo que diga la orden de producción. Entonces, si la orden de producción dice policromía, aquí debemos tener checado la cantidad de tintas. Si dice que son tantas cuartillas, entonces aquí, por ejemplo, es una revista de 52 páginas, o sea que interiores son 48, más 4, que es la cuartilla de la portada, portada, contraportada, interior portada e interior contraportada. Entonces vamos a tener que las 4 más van a dar las 52 finales. O sea que aquí está reseñando las páginas internas con un material que puede ser, en este caso, pues un cote, miren, un papel, un propalcote. Y normalmente, bueno, aquí tenemos que el gramaje es 80, propalcote, gramaje 80, y que es un papel brillante. Como podría ser un propalcote, por ejemplo, 150, etcétera. Generalmente se reseña los materiales de la carátula diferentes a los del interior de esas publicaciones. Acá, en tercer lugar, encontramos lo que es revisión de textos y ortografía. Miren, es muy importante esto. Muchas veces, de tanto leer y de mirar ese archivo, se nos hace paisaje y obviamos errores garrafales de ortografía. O también en diseño, la parte se ha tratado de ser como muy flexible en el manejo de los textos. Es como en la música, cuando en las canciones cortan las palabras por donde no deben ser, pero pues se admite para el tema de armonía. En diseño hay ciertas situaciones donde se trata de ser flexibles a nivel gráfico, pero no podemos abusar de la norma. Recordemos que de nosotros dependen también el que eduquemos a las futuras generaciones. Muchos niños van a leer nuestras publicaciones, nuestros avisos, etcétera, y se van a ir formando mentalmente la idea de cómo se escribe una palabra o no. Y eso depende de nosotros. Entonces es muy importante el que tengamos en cuenta si estamos trabajando
en altas y bajas, o solamente en mayúsculas, que son las altas, o las bajas son solamente minúsculas, o si estamos trabajando tildar las mayúsculas, que es importante, debería ser así, o realmente la norma aplica a que nosotros debemos tildar los nombres o las palabras mayúsculas. La gente no lo hace, que porque ya la mayúscula supuestamente puede evitar el uso de la tilde, pero la norma aplica a que sí. Entonces, para que nos implementemos en ello y siempre estemos muy al corte sobre la revisión de los textos. Luego encontramos la revisión de los artes finales. Es muy importante tener en cuenta esto porque en los artes vamos a encontrar algunas características. Por ejemplo, las guías de registro son dos crucecitas para poder registrar las diferentes tintas en el impreso. A veces acompañan esas guías de registro, se acompañan con un círculo y nos ayuda a delimitar mejor el tema de ese registro, ¿cierto? También el círculo ayuda a revisar la elongación del papel. Cuando se imprime sobre papel o sobre plástico, este tiende a estirarse y eso precisamente genera una falta de registro. Hay que tener cuidado, o el operario o el prensista debe tener cuidado para mejorar los registros en lo posible. También hay unas áreas de seguridad. Acá, por ejemplo, encontramos que hay un área de seguridad o caja tipográfica donde todos los elementos que están dentro de esa área no tendrán problema de perderse en la guillotina o en el corte. También hay un área de sangrado, es esta rosada que tenemos acá, y es que si por ejemplo este elemento, como vemos en la gráfica, este elemento sale del borde del papel, entonces debe garantizar que salga lo suficiente para que cuando refile la cuchilla o corte no vayan a quedar alguna pestaña blanca del papel por quedarle faltando pues información que pase de la zona de corte. Entonces tenemos ya reseñados guías de registro, guías de corte, son simplemente dos líneas que delimitan el tamaño del archivo. Tenemos la caja tipográfica o área de seguridad y también tenemos lo que es el sangrado. Finalmente, la información de la página. ¿Qué ocurre? Con la información de la página reseñamos lo que es el nombre del archivo, la fecha, importante porque pues podemos tener un archivo posterior con un ajuste, entonces ahí nos damos cuenta si estamos actualizados o no, las tintas que lo componen y eventualmente un código de cliente o código de impresión o lo que nosotros queramos pues más o menos colocarle allí como información de página. Por último, hay unas marcas de color o unas barras de control. Esas barras de control se ubican para que el operario en impresión pueda con el densitómetro ir censando la cantidad de tinta que está depositada en el papel. Esos cuadritos deben tener 7 milímetros por 7, o sea 7 por 7, porque el lector del densitómetro tiene más o menos esa necesidad de área. Si es más pequeño, entonces va a coger información extra que va a cambiar la lectura, y si es muy grande, pues no se necesita porque el lector apenas se acomoda en 7 por 7 milímetros. Esas barras de control van construidas con 25% de cian, 50% de cian, 75% de cian y 100% de cian. Aquí podemos ver más o menos esto. Estas son las barras pues que tienen los colores simplemente plenos para medir la densidad, pero lo ideal es reseñarlas como les estoy diciendo. Esos mismos colores se van a repetir a lo ancho del archivo, entonces ahí nos van a permitir información en las zonas de luces, medios tonos y sombras de lo que estamos imprimiendo. Y la plena es para medir la densidad como tal, y con eso determinamos si está depositando la tinta suficiente o si le falta. Aquí vemos el ejemplo de ese arte. Entonces tenemos guías de corte, que son estas en los extremos, que delimitan el tamaño del archivo. Tenemos una sangría o un sangrado, que es este
fondo que se sale de las guías de corte, cosa que cuando refile va a quedar perfectamente el gráfico de fondo sin ninguna pestaña blanca del papel, guías de registro que nos van a permitir tener un adecuado control de las tintas que caen una sobre otra y que coincidan en el mismo punto, haciendo el registro perfecto, y la información del archivo. Básicamente esto es lo que compone un arte final. En quinto lugar tenemos la revisión de las tintas especiales y los estampados al calor o acabados. Esto hace parte como de unos extras en los archivos. O sea, normalmente se imprime en policromía, pero si se necesita la policromía más la tinta especial, entonces se tiene en cuenta como un extra, lo mismo que los acabados. Generalmente los acabados son simplemente el refile, pero si lleva acabado, entonces ya hay que reseñarlo y hablamos de lo que son laminados o plastificados o reservas UV o aplique de UV total, o el tema de troquelados, por ejemplo, etc. Sexto, revisión del perfil de impresión. Esto es lo más importante a tener en cuenta durante todo el proceso de trabajo. ¿Por qué? Ya hemos visto que un perfil que no sea el correcto va a cambiar las condiciones y los parámetros de color del documento. A pesar de que en pantalla lo veamos bien, en impresión va a salir una cosa completamente diferente. Entonces, importantísimo que tengamos el perfil acorde a nuestro sistema de impresión y acorde a los parámetros que queremos salga ese archivo impreso. En séptimo lugar, tenemos las revisiones y separaciones de color. Acá ya hemos pasado por todo lo anterior, estos están ya revisados lo que es la cantidad de tintas, los parámetros pues como del archivo como tal, y procedemos a revisar la separación de color. O sea, que en un archivo tengamos el cian, magenta, amarillo, negro en el caso de la policromía, y luego cómo se verían compuestos, ¿cierto? Para conformar entonces esa impresión. Acá vemos por canales. Recuerden que los canales siempre se van a ver blanco y negro, y en esa medida, esos canales, vamos a encontrar el contraste de la imagen. Entonces, esta revisión la podemos hacer en Illustrator. Hay una herramienta que se llama previsualizar separaciones y nos permite no solamente ver las separaciones de la policromía, cian, magenta, amarillo, negro, sino también los posibles colores especiales que hagan parte de ese archivo. También en Acrobat hay una parte que habla sobre preimpresión, y allí podemos revisar lo que son las separaciones de color, podemos definir inclusive los ángulos de impresión para las diferentes tintas, pero lo que se me hace muy cómodo es que nosotros podamos revisar a tiempo la separación de colores y no esperar pues a que ese archivo llegue al proveedor para que después nos diga que encontró algún problema, en fin. En octavo lugar encontramos lo que son los efectos de impresión o de diseño. Entonces es muy importante revisarlos, porque es que muchas veces el RIP, ¿y qué es el RIP? Es la máquina que rasteriza las imágenes, es decir, las descompone y las recompone en puntos, les da los ángulos, le da el trapping o la reserva, y fuera de eso el ajuste pues del tamaño del trama, el tamaño de lineatura que necesitamos, el tamaño de punto, y también la cantidad de información de ese punto o las tramas en el medio pues que se va a imprimir, ¿cierto? Esos efectos debemos tenerlos claros para poder documentar si el RIP los pudo captar de buena manera o si encontró algún problema. Generalmente el Corel presenta problemas a la hora de interpretar sombras o efectos del programa, pero hay forma de solucionarlo haciendo un rasterizado de ese archivo y ya dejarlo como un PDF final a la hora de enviarlo a impresión. Entonces cada programa tiene sus refuerzos o sus debilidades. Entonces la idea es conocer del tema
para aprovechar el programa al máximo. Acá encontramos en noveno lugar determinar los ángulos de impresión. Esto también es importante porque recordemos que si nosotros tenemos angulatura inferior a 30 grados entre dos tramas, vamos a encontrar el efecto moiré, ¿cierto? Que realmente es un defecto. Ese moiré muchas veces no lo tenemos previsto y es por no dejar reseñados los ángulos de trama para archivos, por ejemplo, que van en tintas especiales. Un ejemplo, yo tengo una tinta especial, voy a crear un duotono con dos pantones especiales, pero la máquina por defecto saca los colores negro y pantones, o sea, los colores directos y el negro, por defecto lo saca a 45 grados. O sea que yo tendría dos colores directos a 45 grados. ¿Qué debo hacer? Tomar la decisión de a cuál de los dos le aumento o le disminuyo por 30 grados la diferencia con respecto al 45. O sea que yo puedo tener un Pantone a 45 grados por defecto. Normalmente escojo el más oscuro porque va a ser el más óptico. Entonces en la diagonal evito que el ojo note esa cuadrícula. Y el otro color, que va a ser el más claro, aprovecho para darle o 75 grados o 15 grados. Si es 75, 30 por encima, y si es 15, 30 por debajo. Importante determinar los ángulos, sobre todo para tintas especiales, como les digo, porque la máquina asume que esos ángulos son a 45 grados por defecto, y si no hacemos la reseña, pues el operario puede pasar de largo con esa información. En décimo lugar encontramos lo que es la sobreimpresión. ¿Qué es la sobreimpresión? Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos unas tintas que irían para serigrafía. Normalmente las tintas para serigrafía son tintas en PVC, o sea que son muy densas, se fijan muy bien al sustrato, tela, plástico, etc. Y lo que hacen esas tintas es cubrir la una en la otra. En la imagen de la derecha encontramos tintas policromía. Esas tintas policromía son tintas transparentosas que precisamente por esa bondad que tienen nos van a permitir el que se desarrollen los colores a partir de primarios. Por ejemplo, si yo tengo el cian y el amarillo, pues me da el verde, y si tengo el amarillo con el magenta, me va a dar rojo, ¿cierto? A su vez, cian con magenta me va a dar un azul oscuro o incluso parecido a un morado. Con esto, si tenemos el mismo sistema de impresión pero aplicamos tintas diferentes, vamos a encontrar que cuando sobreimprimo una tinta va a tapar a la otra, o que cuando sobreimprimo una tinta con la otra va a generarlos un color adicional. Así es como se trabajan las policromías, con tintas Process. Por eso se reseña Pantone tinta especial, Pantone tinta Process, o sea policromía. Hay varios fabricantes de tintas, todos tienen los mismos parámetros. Las tintas especiales son cubrientes, las tintas Process son transparentes. Eso nos ayuda a ver este otro tipo de efecto. Es decir, yo puedo tener una reserva, entonces el color que está encima, al caer sobre el color que está abajo, va a generar una reserva en el papel, aquí, cosa que este color se mantenga en sus propiedades originales. Si este es un magenta, cuando caiga sobre blanco lo voy a seguir viendo magenta. En el tema de la sobreimpresión, ya lo que hago es no bloquear el área donde va a caer ese color, sino que al no bloquearla, al dejar que el color de abajo esté pleno, este color que cae encima se va a contaminar con el color de abajo. Y en el caso del magenta con el cian, pues sabemos que va a dar un morado. Ahí está. Debemos tener muy en cuenta este tema de efecto en cuanto a reserva o sobreimpresión. Dependiendo también de qué finalizado queramos, vamos a lograr el uno o el otro. Incluso también nos va a servir como efectos de impresión hechos de manera
También nos va a servir como efectos de impresión cuando hagamos este tipo de aplicación pues de manera voluntaria. Décimo primero, tenemos la reseña del trapping o reventado. ¿Qué ocurre? Cuando los textos, pequeños o grandes, ¿cierto? Ellos imprimen y sobre un fondo, lo que hace normalmente la máquina es reservar el espacio o el área donde va a caer ese texto. Entonces, en este fondo que vemos agua marina, hay una reserva blanca para que justo el texto que está de color magenta caiga y llene el espacio blanco. Pero puede presentar problemas de registro. Ese desregistro se puede dar por el corte del papel o se puede dar por la elongación del papel, ¿cierto? También por la dificultad técnica que tenga pues en cuanto al tamaño de texto y el tipo de fondo. ¿Cómo garantizamos un correcto registro cuando le damos un trapping o reventado? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tener el texto, a ese texto le damos un color de contorno y a ese color de contorno en Illustrator le podemos dar la opción de sobreimprimir contorno. La herramienta nos permite o sobreimprimir relleno o sobreimprimir contorno o sobreimprimir ambos. Es muy eficiente y eso es lo que precisamente nos da la posibilidad de crear este tipo de efecto. Entonces, cuando ese contorno tiene la orden de sobreimprimirse, lo que va precisamente a montarse sobre la tinta que está debajo es el área de ese contorno, como vemos aquí. Solo el área del contorno se monta sobre la tinta que está abajo y lo otro va a reservar. Si yo le doy la orden de que tanto sobreimprima el contorno como el relleno, entonces ambas tintas o ambos, tanto relleno como contorno, van a sobreimprimir como en este caso. O sea que estaríamos viendo, en el caso de que sobreimprime el relleno, estaríamos viendo toda esta letra de este color. Acá solamente tiene la orden de sobreimprimir el contorno y se hace de una manera manual y muy fácil el reventado o el trapping. Esto aplica sobre todo para diseños de serigrafía. Decimosegundo, encontramos lo que es revisar la prueba dura. Esa prueba dura actualmente se realiza sobre papel fotográfico y se imprime en una máquina Agfa Sherpa. Como la referencia de esa máquina es Agfa Sherpa, muchas personas dicen, una prueba Sherpa. Realmente no es una prueba Sherpa, el nombre técnico es una prueba dura. Podemos imprimir en una Hewlett Packard Indigo o en una Agfa Sherpa. Dependiendo de una u otra, vamos a encontrar una similitud con respecto a lo que se espera a nivel de impresión en el proceso final. Entonces, es muy importante que solicitemos una prueba dura, porque en la prueba dura vamos a ver ya mapeado todos los efectos y todas las condiciones de este trabajo. ¿Por qué se llama prueba dura? Antes se realizaba era por medio de un juego de acetatos. Eran unos acetatos con unas gelatinas de colores. Entonces estaba el acetato cian, el magenta, el amarillo y el negro. Se insolaba ese acetato, se revelaba químicamente y luego se anteponían unos con otros y nos debía dar la policromía de esa fotografía. Como esto es un acetato, entonces se consideraba blando, por eso entonces acá actualmente le llamamos prueba dura con respecto a lo que antes era un color key, y ese color key siendo acetato o una gelatina, pues que también se denomina así, prueba blanda. Acá encontramos ya lo que es el tema de los ángulos, las angulaturas. Negro siempre va a 45 por ser más óptico, amarillo a 0 por ser menos óptico, y nos queda cian 15 y 75 para el magenta. Aquí está la diferencia de 30 grados entre uno y otro, y se castiga el amarillo porque ya no daría entonces en el cuadrante para que quede pues en otra angulatura. Aquí vemos cómo se vería el efecto pues de ese moiré y cómo se ve correctamente la roseta después de que se da el tema de los ángulos correctos a la hora de imprimir.
Decimotercer lugar, tenemos el proceso de impresión como tal. O sea, ¿qué involucra el proceso de impresión? Entonces, lo primero que tenemos es, por decir algo, el comienzo del proceso con, con un archivo digital. Luego lo llevamos aquí a una mesa de luz. En esa mesa de luz tenemos la prueba dura. Más o menos es como la intención de lo que se necesita llegar en máquinas a esta prueba. Acá, en esa misma mesa de luz, se verifican las planchas, que no haya pelones, que tengan el contraste debido, y se comienza el proceso de impresión como tal. ¿Cuál es la idea? La idea es que se parezca mucho la impresión a la prueba dura que nosotros tenemos. En este esquema encontramos las hojas una a una. Este es un sistema de máquina plana diferente al de la rotativa. En la rotativa ya encontramos unas bobinas de papel. Acá encontramos lo que es los tanques de tinta. En este caso encontramos que este es el cilindro portaplancha. Aquí. Acá vamos a encontrar la mantilla, o sea, el cilindro que tiene el recubrimiento en caucho y que traslada la imagen de la plancha al papel, que es esta lámina que ven aquí. Aquí está el papel. Y finalmente el cilindro impresor, que es el que genera la presión sobre este cilindro portamantilla para generar la adecuada impresión de ese documento. Decimocuarto, acá encontramos las tintas especiales. Miren qué genialidad. En la primera foto estamos hablando de una policromía, entonces tenemos amarillo, magenta, cian, negro. Y adicional tenemos tres colores especiales que serían un morado, un verde y un dorado. Este color dorado va a rescatar y resaltar las áreas del dorado donde tiene pues el personaje o la imagen, que son en el vestido y en el aplique del bastón. También acá en estas zonas del ribete del sombrero. Entonces mire que el dorado logra magnificar ese color en la imagen. Luego tenemos un morado. Ese morado va en el ropaje, en la capa y en el atuendo, pues acá, el sombrero del personaje. También en los labios. Entonces ayuda a que ese color se magnifique. Y el verde, este de aquí, este verde, también va a ayudar a que resalten esos colores. En la fotografía de abajo solamente tenemos CMYK, no más. Observen que ese CMYK está fuera de gama con respecto a los colores que se podían haber logrado y por eso se requiere entonces el soporte de unos colores especiales que le van a dar mucha más vida a esa impresión. En 15º lugar encontramos la reseña de esta máquina, que es una máquina que imprime hoja a hoja. Aquí vemos el papel depositado pues en el alimentador de la máquina. Y generalmente estas son máquinas de pliego o medio pliego mínima, ¿cierto? Cuando tienen 4 torres. Cuando es de pliego es porque tiene la capacidad de imprimir hasta 100×70. 4 torres imprime cian, magenta, amarillo y negro, es decir, que por un lado entra el papel en blanco y por el otro sale completamente impreso. Hay máquinas de estas que traen otras 4 estaciones posterior, entonces imprime tiro, en la mitad da la vuelta al papel con un cilindro e imprime el retiro en las otras 4 estaciones que siguen. O sea que finalmente se logra la impresión de un archivo por lado y lado con unos tiempos pues formidables. Y en 16º encontramos lo que es ya la rotativa. Acá está la bobina del papel, es un papel que está en rollo, entonces esto le va a dar la posibilidad a la máquina de unos tiempos mucho mayores porque no habría que estar cargando o alimentando papel por papel cuando se acabe el suministro. Simplemente aquí es un rollo que va a permitir la impresión en continuo hasta que se acabe pues la cantidad de papel que tenga ese rollo. Bien, eso ha sido entonces la reseña de este tema.
Espero lo puedan complementar ya en sus ejercicios diarios y también, pues espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.